como uno de los dos miembros de la editorial El Desvelo, en primer lugar quiero dar las gracias a la Central porque amablemente nos han permitido hacer esta presentación ante ustedes, ante vosotros en Madrid, y además con toda la amabilidad. Incluso nos hemos permitido la mala educación de pedir un retraso, porque inicialmente la presentación se iba a hacer en septiembre y les pedimos retrasarlo a octubre por una serie de dificultades. No hubo problemas por parte de la Central y por eso le damos las gracias. Tengo que dar las gracias también, por supuesto, pues a Benjamín Prado y a Dámaso López, que son los que van a hacer la presentación de la novela de Eduardo. Darle las gracias a ustedes por venir un rato aquí a estar acompañando al autor, y por supuesto dar las gracias a Eduardo Gruber, que ha aceptado que publicásemos El Desvelo, una editorial independiente, humilde, de provincias, pues que haya aceptado a publicar su primera novela con nosotros. Habría que retrotraerse a hace aproximadamente 12 o 13 años, cuando un día, en las conversaciones que tenemos por Santander, por el Paseo Pereda o por la Bahía de Santander, me dijo un día que había escrito una novela y que si me interesaba, si me apetecía leerla. Me llevé una gran sorpresa. Tengo que decir que relativa, porque Eduardo es una persona que siempre he pensado, he creído que es un artista plural, ha utilizado múltiples lenguajes. Yo le conocí como pintor en los años 70, le conocí también como grabador. En aquellos años me dio incluso algún poema, y no sé si ahora sigue escribiendo poemas o si continúa escribiendo poemas, pero en los años 70 escribía poemas. Ha tenido relación y mucha con la música. Su madre fue profesora de música en Santander con un gran prestigio, y todos los miembros de la familia han estado vinculados a la música. También ha estado vinculada a la arquitectura, con trabajos que ha hecho para la Confederación Hidrográfica del Norte, y no me sorprendió mucho el que se aventurase en la novela. Y por supuesto tuve un interés muy grande en leerlo. Y una vez leída la novela, pues la sorpresa fue mayúscula, porque yo sí que tengo que decir que me creí que iba a ser la novela de un pintor, o la novela de alguien que escribía por primera vez una novela. Pero la sorpresa, digo, que fue muy grande, porque no era la novela de alguien que solamente está acostumbrado a manejar o trabajar con el lenguaje de las formas y los colores. Era la primera novela, pero de alguien que estaba acostumbrado a manejar la palabra. Y ustedes saben que hay una acusación que se suele hacer hacia los pintores en general, que suelen ser pues personas que trabajan muy bien en el ámbito del color y de la forma, pero un poco resistentes al lenguaje de la palabra, por lo general. Algunos quizá un poco más próximos a la poesía. Pero en el caso de Eduardo, una persona muy culta que leía mucho, pues la sorpresa fue que era una gran novela, y que era una gran novela desde mi perspectiva, de una forma autónoma, y no pensando que era la primera novela de un pintor. Le dije que esa novela merecía que se publicase. Bueno, ha ido pasando el tiempo, no encontré un editor, y cuando hace aproximadamente un año y medio entre ellos la editorial El Desvelo, le dije a mi socio Javier Rubio que una novela que a mí me parece que merecía la pena publicar era la que yo conocía de Eduardo Gruber. Le tentó la curiosidad, se la pedí, yo le hablé a Eduardo de la posibilidad de publicarla. Yo hice alguna tentación con alguna otra editorial de ámbito nacional para publicarse, pero en fin, no hubo posibilidades. Cuando mi compañero leyó la novela, le encantó, y a partir de ahí yo creo que fue solamente un camino totalmente llano, sin ningún obstáculo, hasta conseguir que se publicase la novela pues a principios de verano. Por lo tanto, el agradecimiento mío, Eduardo, y de mi compañero Javier por permitirnos publicar esta novela. Y dicho esto, pues nada más que ceder la palabra a los dos presentadores, yo he hecho aquí de monaguillo, para que ellos hagan realmente la liturgia de presentación. En el caso de Dámaso, ha sido el privilegiado primer lector de la novela, yo creo, y si no fue el primero, fue el segundo. Supongo que Kitty fuera la primera. Y también cometió, pues yo qué sé, tuvo el defecto de decir que era una novela magnífica y que merecía la pena que se publicase. Y luego la relación con Benjamín, pues yo creo que la contará Eduardo mismo, una relación de los últimos años, de amistad quizá más corta en el tiempo, pero que se ha producido una relación de reciprocidad de la palabra y de la imagen, de la pintura y de la palabra, que luego quizá cuente o Benjamín o Eduardo. Pues lo dicho, gracias, y pues yo creo que va a empezar Dámaso por ser el primero que conoció la novela, quien va a hablar sobre ella.
Yo conocí, tengo el privilegio, por lo que veo, de ser uno de los primeros lectores de esta novela. Y quisiera empezar diciendo que lo que voy a decir yo ahora, pues no les voy a contar el final, les voy a contar solamente aquello que sea suficientemente interesante para asegurarles a ustedes que merece la pena, y merece mucho la pena, leerla. Pero voy a hablar de algo externo a la novela, que es el proceso, y el proceso, algo ha dicho Luis Alberto, y yo figuré en ese proceso como uno de los primeros lectores. Quiero decir que a mí la novela me pareció una obra de un autor, pero no de un autor novel, y me gustaría distinguir entre vocación y florecimiento. Es probable que la novela haya florecido no tempranamente, pero la vocación de Eduardo Gruber, por lo que ha dicho Luis Alberto, y yo creo que todos podemos entenderlo así, no es tardía, ni mucho menos. Una novela así, una novela como esta, no la escribe una persona que de repente dice, voy a escribir una novela. Es una persona que ha reflexionado sobre el arte de escribir y que ha reflexionado además sobre los procesos de escritura y los procesos narrativos. Y además tiene una formación literaria. Es decir, no es una persona que no tenga sus lecturas y que no tenga un amplio conocimiento de lo que es, lo que podríamos decir, la factura de la novela, la arquitectura de la novela. Permítame que les diga que la novela, y voy a leer después un par de párrafos para que tengamos un poco el aroma de qué trata, es lo que una de las formas en las que puede definirse, y quiero empezar diciendo que de ninguna manera una novela puede reducirse a una intención, ni a dos, ni a tres. Hay muchas más cosas que decir de una novela. Pero es lo que los ingleses, la novela es lo que los ingleses llaman un page turner, es un pasapáginas. En el momento en que alguien se interna y pasa a la primera página, ya está atrapado. Y este sentirse atrapado es no solamente curiosidad, como decía Foster, ¿qué va a ocurrir a continuación? Foster decía que este es uno de las fuerzas motrices de la literatura, y ponía el ejemplo de las 1001 noches. Y en las 1001 noches, no voy a decir que esto sea ni remotamente parecido, pero también hay una ligera dificultad para saber exactamente de qué trata. Y la novela nos plantea varios problemas, uno de ellos es de qué trata. Se ha mencionado y se ha dicho que es una novela de un pintor. Yo creo que no es la novela de un pintor exactamente, pero sí es la novela de un artista, y es la novela de una persona que reflexiona sobre el arte. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, con eso se puede hacer una novela, eso parece que es una novela alemana, tipo Thomas Mann o algo por el estilo, una cosa que realmente no es para pasar páginas apresuradamente, sino para sentarse, meditar, coger la estética de Hegel, leer un poco a Kant y quedarse apesadumbrado por la magnitud de los acontecimientos que se aluden con las teorías que quedan plasmadas en la obra. La verdad es que tienen ustedes toda la densidad de pensamiento que quieran, toda es toda. Es decir, Gruber no es una persona que haya pensado poco en los asuntos del arte, todo lo contrario, pero es una persona que sabe contarlas con mucha gracia. Quizá porque en el arte hay muchos aspectos que más o menos son, yo no voy a decir que sean cómicos, pero sí se prestan a cierta comicidad. El caso es que ha urdido una novela con una factura muy interesante, en la cual los personajes van definiéndose unos a otros, los vamos conociendo a unos a través de otros, y vamos formándonos unas ideas que van cambiando progresivamente según avanzamos en la lectura y según vamos dejando páginas atrás. Y la novela es fascinante. Y es una novela, sin embargo, que está centrada en unos asuntos que uno originalmente pensaría que interesarían quizá no a un público muy amplio, pero aquí aparecen descritos de una manera que desde luego nos cautivan. Entre otras cosas porque yo creo que con muchísimo tino elige Eduardo unos contextos que son los de la vida cotidiana, la vida que vivimos todos y la vida tal y como queda representada incluso en los momentos más excelsos del disfrute de las obras artísticas. Somos seres humanos, tenemos vida cotidiana y resulta que nosotros tenemos que explicarnos a través de esos acontecimientos artísticos. Esto es lo que ocurre en El Devorador íntimo y es fascinante el juego en el que nos introduce el autor, dándonos la mano y guiándonos, pero a la vez haciéndonos volver hacia atrás y reflexionar sobre lo que hemos leído, y además con una
vamos a decir, prodigiosa arquitectura interna, en la cual hay remisiones de las cuales somos conscientes después, pero estamos continuamente en tensión, no solo por lo que ha ocurrido, por lo que va a ocurrir, sino también por cómo repasamos aquello que ya ocurrió. Y no voy a decirles mucho más, pero sí voy a leerles un par de párrafos que a mí me parece que pueden ilustrar, en cierta manera, algo de lo que yo les he dicho. Son párrafos que pertenecen al principio de la novela, que nadie se preocupe. Yo en una ocasión tuve que hacer una presentación de un libro en Santander, donde estábamos 4 personas, y fui reñido severamente porque conté el final. Y las 4 personas habíamos leído el libro, de todas formas, pero me riñeron mucho. Dice, nunca debes contar el final en una presentación de libro. Aprendí la lección, así que no les voy a contar el final. Pero sí les voy a leer un par de párrafos que a mí me parece que reflejan algo del tono del libro, y espero que entiendan que son párrafos que simplemente están elegidos un tanto al azar. Soy el primer lector del libro, es un honor, que no sabía, creo que el segundo más bien. Es un honor y es un privilegio. Y por tanto me encuentro ahora con cosas que quizá incluso en aquella primera lectura respecto de las cuales no fui completamente consciente. Miren, se trata de una persona que está caminando por la calle y sabe que hay una inauguración de una exposición. Y la inauguración de la exposición es muy original, porque la persona que ha decidido hacer esta inauguración ha decidido inaugurar la exposición todos los días que dure esa exposición. Esto es una provocación, pero es una provocación muy graciosa y muy graciosamente contada. Y ya les leo este párrafo y después les voy a decir algo más. En la planta baja del edificio, de lado a lado, sobre una gran cristalera, una inmensa pegatina negra titulaba Black Swimming Pool, piscina negra. En el interior, hacinados, una pandilla de snobs reían excitados esperando el inicio del show, término que empleo al recordar que así lo calificaba el crítico del New York Times en un artículo que sobre esta exposición había leído esa misma tarde. El artista, un joven americano, había tenido la genial idea de hacer una inauguración todos y cada uno de los días que duraba la exposición. Todo estaba pensado. Por una parte, lo que se desarrollaba ante la mirada excitaba a los espectadores era una performance en la que el artista, después de quitarse un albornoz, se lanzaba en bañador con gafas y gorro a un inmenso papel blanco extendido en el suelo, solo un instante después de haber arrojado sobre él un cubo de tinta negra, para atravesarlo de lado a lado, arrastrándose y braceando en una mezcla de inspirada pantomima y de acción gestual. Patético, pero por otra parte genial. El mismo público apasionado, nada más acabar la travesía del artista nadador, pujaba con ardor por la obra recién alumbrada, convirtiéndose así en los auténticos protagonistas. Y convirtiendo al lector en auténtico protagonista también. Estamos nosotros también participando y disfrutando de una obra de arte que nos conduce a la reflexión sobre la obra de arte y la naturaleza de la obra de arte. Pero les he leído este párrafo porque quiero leerles algo del comienzo de la novela, solamente el primer párrafo, ni siquiera, no les voy a leer todo lo que ocurre al principio de la novela. Lo que ocurre al principio de la novela es un texto que es una grabación. Nos enteramos después de leerlo, está en cursiva y no sabemos muy bien qué es lo que ocurre. Es una persona que habla y nos cuenta algo. Después les diré qué es lo que ocurre, pero les voy a decir, les voy a leer algo y les voy a decir, les voy a permitir que capten un poquitín lo que es la atmósfera de la persona esta que está hablando en una grabación. El segundo párrafo. Miro mi reloj y son las 11 menos 5. Intuyo que quedan tan solo 5 minutos para que la muchedumbre se ponga en marcha calle abajo. Los mismos que yo me he propuesto esperar a que suene el teléfono antes de salir. Al volver la mirada, el motorista ha desaparecido, pero frente a la ventana, en la Rue de Boulet, entra en escena mi vecina. La veo aproximarse por la acera con parsimonia, cargada con una abultada bolsa de la que sobresale una baguette. La persona que escribe, que lee esto y que lo graba, fallece al momento en un accidente. Fueron las últimas palabras que pronunció Gaby, el personaje en torno al cual va a girar
toda la novela. Hay una primera persona a la que se interpela, que es Raquel, una amiga de Gaby, y esta primera persona tiene que responder a un policía. El policía insinúa ya en un primer momento que acaso esta persona se haya podido suicidar. Esto no ha quedado claro en ningún momento, no sabemos nada, no sabemos qué ha ocurrido. Pero el policía no es tampoco un experto en literatura, no es experto en arte, y Raquel se queda horrorizada cuando oye las conclusiones y cuando se da cuenta de a dónde quiere dirigirse el policía. ¿Cómo debe interpretar ese texto? Fijémonos en que nosotros estamos también en este juego, es decir, el autor nos ha metido a nosotros como lectores en este juego. Los policías son siempre blancos fáciles para los escritores. Este es muy bueno, porque realmente el policía, que es un hombre que evidentemente no tiene conocimientos para saber de qué se le está hablando, llega un momento en que interpela a Raquel y le dice: no se excite, señorita, y póngase en mi lugar. Hizo un chasquido con los dientes. Vamos a ver si me aclaro. ¿Me está queriendo decir que todo lo que hemos oído en la grabación tiene algo que ver con el arte? Y lo que hemos oído en la grabación es lo que yo les he leído. Es decir, la señora que se para, que va con la baguette. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, pero quiero que piensen que estos contrastes y estas luces que hay a lo largo del libro, estos problemas que nos plantea y que nos plantea el autor de manera muy inteligente y muy eficaz, a través de, por ejemplo, esta escena que podemos describir como genial o como patética. Esta otra en la cual un policía oye algo en una cinta que acaban de grabar una persona que acaba de morir y pregunta: ¿esto tiene que ver con el arte? Yo creo que una de las preguntas, y son muchas, empecé diciendo que un libro no puede reducirse a una intención ni a dos y quizá ni a 200. Pero yo he querido señalar esta, no porque sea el libro de un pintor, sino porque es el libro de una persona consciente del arte y del valor de lo que significa la interpretación del arte y la definición del arte. Y finalmente, si somos capaces de reconocer el arte cuando existe, es decir, si nosotros somos los que diríamos, después de ver a una persona que se tira a un papel en blanco sobre el que ha volcado un cubo de tinta negra después de un buen rato de chapotear, si eso es arte, o si oímos algo, una grabación tan inocente como una señora que se acerca, que va vestida no sé cómo, que lleva una bolsa, que viene de la compra, sale una baguette de la cesta y dice: ¿esto es arte? Bueno, esa es una pregunta que va a resonar a lo largo del libro, pero es una pregunta que es esencial para entenderlo. Es una pregunta que además no está formulada, repito, con la fraseología de Hegel, pero que desde luego cautiva al lector desde el primer momento, porque desde el primer momento te sientes atrapado en un mundo en el que realmente las cosas que ocurren son cosas que no son tan ajenas a nuestra propia experiencia, pero el autor ha sabido, con gran sabiduría, introducir todos estos elementos de la vida cotidiana en un contexto en el que nos da alas para pensar en cosas que a lo mejor no son las que nos preocupan en la vida cotidiana. De todas formas, quiero terminar diciendo que sí, yo soy el culpable. Yo le dije a Eduardo: ni se te ocurra guardar esta novela, tienes que publicarla. Y yo, a pesar de mi deficiente presentación, lo que sí deseo es que por lo menos no haya destruido su posible gusto por leer esta novela, porque créanme, y aquí no les voy a contar el final, pero sí el principio. Les he leído ya el principio. Anímense, no se arrepentirán. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, pues estamos en la planta de arriba de la librería. La planta de arriba está llena de libros, de catálogos, de pintores que también escribían y lo hacían muy bien. Aquí tengo a Tapies al lado, que era un ensayista estupendo. Por ahí estarán seguramente las obras de teatro que escribió Picasso, El entierro del conde de Orgaz, y demás. Seguramente estarán los libros del pintor Paul Klee, que era un poeta extraordinario también. Me gusta mucho esa idea suya de que lo visible es solo un ejemplo de lo real, dice Paul Klee.
Creo que no habría sido mala cita tampoco para la novela de Eduardo Gruber. Si bajásemos a los pisos de abajo, encontraríamos libros de muchos escritores a los que les gustaba pintar. Estarán por ahí los libros de Kafka, que hacía unos dibujos muy graciosos. Estarán por ahí los libros de Lorca, a quien también le gustaba mucho pintar, o los de Alberti, que incluso quiso escribir esa cosa intermedia entre la poesía y la pintura que él llamaba los liricogramas, que eran palabras pintadas de alguna manera. Yo esperaba algo parecido cuando Eduardo Gruber me dejó leer el manuscrito de su novela, del Devorador íntimo, para que le escribiera un prólogo, cosa que hice. Pero me di cuenta que me había engañado. Me di cuenta que Eduardo no era muy de fiar en esas cosas, porque pero eso lo supe al segundo capítulo, no era un pintor que escribe, sino un escritor que se lo tenía muy callado. Porque, no solamente porque obviamente la novela esté muy bien escrita, no solamente porque uno tenga la impresión que debe de tenerse, la impresión correcta cuando se empieza a leer una novela, que es la de que el autor tiene un control casi exhaustivo sobre todo lo que está pasando y seguramente sobre todo lo que va a pasar. A mí los novelistas que saben menos que tú no me gustan. A mí me gusta que me miren un poco por encima del hombro, eso es lo que me gusta como lector. Pero no solamente era eso, la novela me pareció desde el principio que tenía una estructura extraordinariamente montada, de esas que son tan buenas que no se ven. Mi maestro y amigo Rafael Alberti, a quien ya he citado antes, cuando se quería meter con un poeta que no le gustaba, decía: se le ven los andamios. Si se le veían los andamios, si se veía un poco la construcción. Pero la de Eduardo no, la de Eduardo es una novela que uno tiene la certeza de que tiene debajo unas vigas puestas donde tienen que estar y unos contrafuertes puestos donde tiene que estar, y sin embargo no se ve, fluye con una naturalidad muy grande. Y luego están los personajes. Los personajes siempre es lo más importante de una novela, son los que sostienen, los que ejemplifican, son el hilo conductor de aquello que quieres contar o que quieres simbolizar. Y esta es una novela ni más ni menos que de un cuarteto. Bastante difíciles son ya los dúos, ¿no? Decía Alejandro Dumas, el matrimonio es una carga muy pesada, tan pesada que la tienen que llevar entre dos personas y a menudo entre tres. Hay un libro de Gonzalo Suárez en el que habla de un trío bastante caótico y, en fin, en sentido humorístico, cuando uno de ellos, uno de los dos hombres es asesinado por el otro, la mujer exclama: ¡qué pena! Hacíamos tan buena pareja los tres. Bueno, pues Eduardo Gruber quiere que hagan una buena pareja, ni más ni menos que cuatro, que son Gaby, que es Jorge, mi tocayo Benjamín, y la chica. Ay, la chica se llama Raquel, y no sé si es una manzana envenenada, pero al menos sí sabe rodar hacia la mano que más parece convenirle en cada ocasión, o escaparse de la que cree que menos le conviene en otras ocasiones. El hecho de que yo estoy muy de acuerdo con Dámaso, no creo que esta se pueda definir como la novela de un pintor, es la novela de un novelista realmente, es la novela de un escritor que sabe, como digo, muy bien lo que quiere hacer y cómo conseguirlo. Pero sí que es verdad que se le ve el pintor en toda la reflexión que tiene sobre aquello que en el fondo quiere conseguir toda obra de arte, que es la seducción, seducir. La novela, yo creo que uno de sus temas fundamentales es el de la seducción. Pero la seducción tiene muchas cruces, tiene muchas esquinas. Una de las cruces de la seducción es el fracaso, cuando no sale. Otra de las cruces de la seducción es la mentira. A veces para seducir tienes que camelar, tienes que dar una imagen no del todo real de ti mismo o de las cosas. La seducción es de la familia de los deseos, y los deseos son fáciles de tener, o no sé si de que te tengan ellos a ti, quizá en algunas ocasiones, pero son difíciles de satisfacer. Y en esta novela nadie parece estar muy satisfecho del todo, ¿no? Los cuatro van, vienen, parece que, bueno,
los tíos siempre nos peleamos por la chica, o sea, eso es como en la vida real, ¿no? Pero cada uno desde su punto de vista y dando siempre la impresión de que eso que llamamos una pareja es algo muy difícil de conseguir. A lo mejor alguno de ellos no lo quiere, de hecho creo que no lo quiere ninguno de los cuatro. Cuando decimos que una pareja es estable, no sé de qué hablamos, ¿no? Yo creo que más bien que de estabilidad se trata de equilibrio, mantener los equilibrios entre dos personas, pues es muy difícil, y entre cuatro es prácticamente imposible. Es una novela en la que los personajes son muy profundos, no son personajes planos. Ninguno de los cuatro se deja conocer a primera vista. Ninguno de los cuatro es fácil de definir seguramente con una sola línea, con una sola idea. Es decir, en ese sentido es una novela muy realista por dentro, aunque por fuera y en el estilo y en la estructura no lo sea tanto. Al contrario, es una novela, yo creo, muy imaginativa, muy atrevida y con una originalidad enorme en algunos de sus planteamientos. A mí me sorprendía continuamente la habilidad que tiene Eduardo para jugar con los tiempos, con los espacios. Nunca sabes muy bien si una cosa está pasando o se está recordando. Algunas, como decía Damaso, ni siquiera sabes muy bien si han pasado o no han terminado de pasar, ¿no? Y eres tú un poco el que tiene que darles la categoría de sucedidas o solamente soñadas. Pero sí que es realista en el sentido de que los personajes son como somos los de fuera, los que los leemos. Son ambiguos, ninguno de ellos son lisos, de una manera, están llenos de rincones, están llenos de indecisiones incluso. Y por supuesto que hay una reflexión, yo creo, en toda la novela, también en eso estoy de acuerdo con Damaso, sobre qué es eso que llamamos arte, qué es eso hasta dónde llega, qué límites tiene. Que alguien, por ejemplo, vamos a suponer, grabe en un cassette su propia muerte o un accidente que se lo vea por delante y después lo ponga en un museo, ¿es arte o no es arte realmente? Hay una parte, digamos, no sé si de defensa o de advertencia sobre la performance, sobre cuáles son los límites de aquello que podemos aceptar que entre dentro de la palabra arte o dentro de la palabra literatura. Desde luego la novela de Eduardo entra dentro de la palabra literatura, en mi opinión, por la puerta grande. Yo conocí a Eduardo, lo conocía obviamente como pintor, como es lógico, y de oídas y de vistas, pero no lo conocía en persona. Y cuando estábamos a punto de casarnos, mi mujer, que está por ahí, y yo, alguien nos regaló, tuvo el buen gusto de mandarnos como regalo de bodas un cuadro. María rasgó el papel que lo cubría y yo estaba a punto de publicar una novela. Y cuando vi el cuadro dije, pero ¿cómo se las ha apañado este tío para pintar la portada de mi libro? Porque esto es la portada de mi libro y además no pienso, si él se deja, y para mi fortuna se dejó, si él se deja no pienso contemplar ninguna otra opción. Porque lo que le ocurría a esa portada es que era el libro entero. Tenía una capacidad narrativa tan extraordinaria, aparte de la coincidencia de que los dos hubiéramos escrito, pintado en una sola palabra lo mismo, cada uno a su manera, que yo me quedé verdaderamente asombrado. Le pedimos el permiso, conocí a Eduardo y tiene razón el amigo editor, Luis, sí. A los 10 minutos de conocernos ya éramos amigos de toda la vida, porque había muchas cosas en común. Si no, era imposible que hubiera pintado la portada de mi libro cuando yo creo que lo estaba acabando de escribir, de hecho, todavía, ¿no? Y él ya sabía el final, además, en la portada ya estaba el final, en concreto en el traje que lleva la protagonista, el personaje de la portada, que de hecho, cuando se mira por segunda vez, tampoco es un traje, porque nada es exactamente lo que parece, ni en los cuadros, ni por lo que me veo venir en las novelas de Eduardo Gruber. Digo por lo que me veo venir porque esta no es una bala solitaria. Es evidente que esta novela va a ser solo la primera de las que escriba
Eduardo Gruber, porque es evidente que hay un escritor clarísimo que le va a empezar a hacer la competencia al pintor como te descuides. Le va a empezar a hacer la competencia al pintor muy rápido, y escribir novelas, como ya sabes, es una tarea muy absorbente, es una tarea muy egoísta que suele devorar el tiempo de casi todo lo demás. Bien, es verdad que el otro día en Santander estuve en el estudio de Eduardo un rato y vi un par de cuadros que me dejaron noqueado, ¿no? Alguno de ellos era toda una novela, y yo nada más ver ese cuadro le dije: Eduardo, o la escribes tú o la escribo yo, porque verla ya la estoy viendo, ¿no? De manera que estoy muy contento de haber podido participar de alguna manera, ¿no? De una manera muy modesta en la primera novela de Eduardo, escribiendo un pequeño prólogo, y muy contento de estar aquí hoy también ayudando a bautizarla, a botar el barco. Estoy seguro, firmo cada una de las palabras que ha dicho Dámaso, y sobre todo las últimas. Es absolutamente imposible que cuando leáis la novela quedéis indiferentes, y casi me arriesgo a decir que es casi imposible que cuando leáis la novela no estéis deseando, al acabar la primera página, empezar la última página, empezar la primera página de la siguiente. Así que nada, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, Amiro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros tres, porque ha habido una coincidencia realmente, que sois tres personas que tienen mucho que ver con el libro. Ya lo hemos comentado. Dámaso, fuiste el segundo. Lo sé. Mercedes Kitty. No aspiraba más. Pero es un honor. Yo tenía la idea de que escribía para mí. Pero me estaba contradiciendo, porque evidentemente quise que lo leyera Kitty, Mercedes, mi mujer. Te la pasé a ti. Sí. Tu opinión la tuve muy en cuenta. Me acuerdo que me dijiste que no podía tenerla guardada en un cajón. Sí. Luego el tiempo, la leyó también Luis Alberto. Y luego el tiempo ha hecho que Luis entrara hace poco en una editorial con mucha fuerza, aunque modesta, tú has dicho modesta, pero con mucha fuerza. Me lo planteaste por teléfono, te dije: déjame leerla otra vez. En este momento yo creo que era el momento de sacarla, no por el hecho en sí del valor en sí de la novela, sino porque creo que era un momento que estamos viviendo a nivel del mundo de la cultura, que nos están ahí apachurrando, y yo creo que es el momento de hacerlo mejor, pintar mejor. Esto pues tenía que salir. Esa ha sido un poquitín la razón por la que me animó. Sí, la leí al haber 11 años de diferencia, porque está escrita empezada en el 1998 y acabada en el 2001, o sea, hace 12 años, acabada. Entonces cuando la he vuelto a leer, me ha pasado una cosa curiosa, ¿no? Que los propios personajes que yo creé, que tal, el retrato psicológico, resulta que he tomado una postura con respecto a ellos novedosa. Me refiero que yo pensaba que tal, pues coño, me cae mal. O sea, me refiero que ha estado muy bien estos 12 años de separación. Yo lo he leído como un lector, es una experiencia curiosa, ¿no? Y luego por fin Benjamín, pues ya ha comentado él cómo ha sido esta reciente amistad, y además yo creo que lo ha dicho muy bien, que a los 10 minutos nos entendemos muy bien, ¿no? Y ha sido un honor el prólogo que me has hecho, ha sido un prólogo potente, y bueno, por lo tanto esta ha sido la... De todo esto, lo único que lamento es haber perdido la condición de escritor secreto. Sí, porque por otra parte era cómodo, ¿no? O sea, esta no es la primera novela. Hay una segunda novela que es Cual tímido león, que también, siguiendo un comentario tuyo, que más o menos me decías, bueno, esta se maneja en el mundo del arte, se nota que tú conoces ese mundo, te encuentras a gusto, y por lo tanto, y eso se me quedó, ¿no? Y yo tenía otras ideas y me puse a los 2 o 3 años de acabar está madurando. Bueno, voy a hacer un ejercicio de irme absolutamente a otra cosa que no tenga nada que ver. Sí tiene que ver una cosa importante. Cuando me piden que defina de qué va esta novela, hago siempre un chascarrillo, ¿no? Que es la primera vez que fui a un videoclub, estaba mirando las carátulas, que fui a una película
los actores me parecían tal, el título, y le pregunté, le llamé al chico del videoclub y digo, oye, ¿esto de qué va? Y me dijo muy serio, es una película de sentimientos. Y dije, no de ciencia ficción, ni de cowboys, ni de guerra, ni de... no, de sentimientos. Y me pareció una definición que yo le entendí perfectamente lo que me quiso decir, ¿no? Y bueno, pues esta novela yo creo que es de sentimientos, ¿no? Se desarrolla todo dentro del mundo del arte, pero es de sentimientos, o sea que... Y luego hay una tercera novela, y aquí hago ya y acabo un inciso que es una curiosidad, ¿no? Cual tímido león es la segunda, estuve también 3 años con ella, está ahí, y luego empecé una tercera, digo empecé porque se ha quedado, que desde un principio tiene título ya, es Ópera y boxeo. Y yo no me he dado cuenta, pero hace unos años dejé de escribir, o sea, esta idea de escribir todas las noches, que era casi un ritual, de todas las noches, a las 12, a la 1, por el tipo de horarios que tenemos en familia, bueno, pues dejé de escribir, y yo no he sido consciente de ello, se ha quedado ahí la novela, he pensado por qué hace poco, ¿no? A raíz de esta novela. Y digo, bueno, coincide en que hace 4 años, cuando yo dejo de escribir ese tercer proyecto, doy un cambio radical a mi trabajo pictórico, después de unos meses de reflexión, y vuelvo a la figuración y a la narrativa, vamos a emplear ese término que siempre tiene una componente peyorativa en el mundo del arte, pero los cuadros que estoy haciendo ahora, la serie El Factor Humano, como tú has dicho hace un momento, que cuando estuviste en el estudio, el último cuadro, explico un poquitín, la novela no voy a contar nada, pero del cuadro voy a contar algo. Es un cuadro de 4×3 prácticamente, de una serie, es el 7º de la serie, y es un matadero en el que a la izquierda hay 2 bueyes, un cerdo y un buey sangrando colgados, una habitación absolutamente vacía y una mujer con una bata roja limpiando en el suelo con un caldero, que la cabeza está fuera del cuadro, y en esa situación, en ese contraste, en el fondo, en la pared del fondo, aparece lo que es el título del cuadro, que es Tiffany's and Company. Y tengo escrito, como una aportación más al cuadro, cadáveres exquisitos, ¿no? Este juego de mezclar cosas tan opuestas, tan radicales, ¿no? El mundo de un matadero, la sangre, la señora limpiando, y luego ese recuerdo, traernos a la vista el Tiffany's, que es el glamour por el glamour, ¿no? O sea, dos modos de entender la vida, 2 modos de situaciones. Bueno, pues para ese cuadro que es muy narrativo, y sobre todo como lo estoy contando, el proceso es un proceso, en toda la serie está muy largo en el boceto. Los bocetos yo les planteo, va cambiando este cuadro, inicialmente era otra historia, ha ido cambiando hasta que hemos terminado ahí. Entonces, esa experiencia, esa vivencia de cada cuadro, bueno, es como si decir, el cerebro, para la parte de la narrativa, digo, o entras tú o entro yo. O sea, o entra lo que estoy haciendo en pintura ahora, o entra la literatura. Es un tema que yo veo que es imposible en este momento hacerlo convivir. Yo creo que es un buen tema para un psicólogo que haga un escrito sobre ello, porque es curioso, porque es verdad. O sea que yo, me parece, esto me ha provocado, me ha animado otra vez, ¿no? Me ha gustado volver otra vez, incluso a recordar la experiencia de la escritura, que es una de las cosas que no sé si se me puede entender, pero una de las, cuando se me pregunta, bueno, ¿y por qué escribes? Bueno, he escrito siempre, más o menos y tal, pero como decía Humberto Eco, que él escribió El nombre de la rosa porque quería matar un fraile, bueno, pues yo no voy a decir que escribí. ¿Por qué? Porque me apetecía también verme a mí escribiendo. O sea, ese proceso casi de imagen, ¿no? De verme en una mesa todas las noches, con papeles, con citas, haber ido a la biblioteca el día anterior, haber estado buscando libros sobre las razas de caballos, no sé qué, tomar apuntes, llegar por la noche, estar... Eso, verme a mí casi desde fuera, es un tema que me apetecía mucho. Esa es una de las razones, uno de los motores que me impulsó a escribir. Entonces, espero volver otra vez a retomar la tercera novela, que sí, curiosamente, una de las preguntas que se me hace, bueno, hoy en día estoy acabando tu novela, me falta muy poco, es posiblemente que la acabe esta noche en el hotel, me la ha traído, es totalmente de actualidad,
es una crítica de lo que estamos viviendo. Creo que es un tema, casi un estudio sociológico que está muy bien para que, sobre todo, que quede constancia de este momento que estamos viviendo. Esta otra novela está escrita en un momento que era cambio de siglo. Hay un juego glamuroso, crítico sobre el propio glamour. Va más una cosa, evidentemente, que se mantiene, que es el tema de los sentimientos. Quiere decir que en épocas de crisis o en época de florecientes, si a ti te dicen que no, tu chica del alma, te va a afectar lo mismo ahora que antes, ¿no? Entonces, sí, la empecé y con un tema además que curiosamente a los 2 meses reafirmó la imagen inicial de esta tercera novela, que es un incendio a una persona, a un mendigo en un cajero automático, ¿no? Y curiosamente a los 2 meses de estar yo escribiendo eso, ¡bumba!, sale la noticia en que ocurre eso, ¿no? Esa novela va más por ahí, pero está parada. O sea, yo espero, la verdad, que coja ánimo y que siga con ella, porque en el fondo es un placer escribir real, ¿no? Es un placer, sobre todo cuando uno no tiene esa responsabilidad ni con una editorial, ni con tu público, ni simplemente contigo mismo, y bueno, y uno se sonríe estar en esta situación. Y comentaba antes, y acabo, que uno tiene experiencia de muchas inauguraciones. Incluso he tenido la experiencia con el tema de la ópera, de salir a un escenario a que te abucheen o a te aplaudan. Y todo eso lo entiendo porque en una exposición ves los cuadros, si te gustan te dan una palmada, incluso te pueden comprar un cuadro a lo mejor. En una ópera o en una obra de teatro, tú has estado viendo una cosa y, oye, depende de qué te ha pasado a ti dentro, pues, oye, fenómeno o no. Pues hablar de un libro, que además casi está prohibido hablar de libro, porque claro, aquí no podemos tenemos que estar dando vueltas alrededor del libro, pues es una situación nueva para mí. Pero bueno, yo me encuentro encantado y sobre todo rodeado de amigos y bueno, pues muchas gracias.